nuestra fe, dentro de nuestra teología cristiana, es vital para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos por poder estar aquí en este lugar, por darnos, Dios del cielo, Señor, la bendición de estar en tu presencia. Gracias por todas las personas que hoy están con nosotros. Te pedimos, por favor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que por favor seas tú colocando un espíritu de entendimiento, Papito Santo, Señor, para poder, Dios del cielo, captar, Dios de la gloria, lo que tú quieres a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, comenzando por el versículo 7. Quiero que todos lo tengan, por favor. Cuando todos lo tengan, me avisan, por favor, me dan un amén. Quiero que todos lo tengan abierto. Recuerden que Lucas es el tercero de los evangelios, es decir, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Amén. ¿Todos lo tenemos? Ok. Dice así entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Versos 14 y 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Wow. El Señor Jesucristo habla estas palabras entre el tiempo en el que entra a Jerusalén y el tiempo en el que es capturado. El Señor Jesucristo les dice, les revela su corazón. Yo creo que como a ninguno, a sus apóstoles, les revelaba el corazón, lo que había dentro de su corazón, y sobre todo a los más cercanos, y les dice, es necesario que hoy comamos la Pascua. ¿Y cuánto había anhelado yo comer esta Pascua con ustedes? Era para los judíos, es una fiesta muy importante. Para aquella época era aún más relevante que para nosotros los gentiles, y se van a dar cuenta por qué. Por eso, cuando nosotros venimos a la cena del Señor, somos tan reverentes aquí en Aposento de Restauración, porque tiene un significado específico, tiene un significado especial esta fiesta que nosotros conmemoramos cada vez que compartimos la cena del Señor. Así que él les dice algunas cosas importantes. Era el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar, di conmigo, sacrificar la Pascua, porque la Pascua se sacrificaba. Se estaba refiriendo el Señor Jesucristo a una de las fiestas más importantes, a una de las fiestas más significativas, tanto para los judíos como para el pueblo de Dios. Para nosotros es muy importante esta fiesta y es necesario que la conmemoración de esta fiesta la hagamos de la manera más solemne. Por eso tenemos que llenar ciertos requisitos y hoy vamos a comprender por qué. Hoy vamos a comprender el significado de muchas de las cosas que normalmente las damos por entendido, pero que yo veo que muchos no las han entendido aún. Y es necesario llegar a lo profundo de esta fiesta. Así que el Señor les dice, es necesario, primero le dice a Pedro y a Juan que preparen la fiesta. ¿La fiesta de qué? La fiesta de la Pascua. Y luego habla algo muy importante, dice que cuando era la hora, porque la fiesta era muy importante sacrificarla, pero a una hora específica. Todo lo que se refiere
a las fiestas para el pueblo de Israel y en específico para la Santa Cena tiene un significado a través del Señor Jesucristo. Llegó la hora entonces y el Señor les dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua hasta que vuelva a consumirla con ustedes? La Pascua es una fiesta que celebraba el pueblo judío y que en verdad deberíamos nosotros celebrar hoy. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó el COVID, que el Señor nos daba una orden profética y nos dijo, cubran las columnas de sus puertas y el dintel de las mismas con aceite. Háganlo en una forma simbólica porque no va a haber muerte en aposento de restauración. Y en nuestra iglesia muchos se enfermaron. Creo que muchos se enfermaron más de una vez, pero en la iglesia jamás hubo un muerto. No hubo un muerto durante la pandemia. Esto tiene un significado, una trascendencia muy importante. La Pascua, la fiesta a la que se refería el Señor Jesucristo, que estaba anhelando, que estaba deseoso compartirla con sus discípulos, está en Éxodo, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a hablar acerca de esta Pascua, acerca de esta fiesta. Éxodo capítulo 12 nos dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, cuando habla de la tierra de Egipto estaban en esclavitud, aún estaban en esclavitud, no habían salido de esclavitud. Les habla Jehová a Moisés y les dice, habla a tu pueblo al que vas a sacar. Este mes os será principio de los meses. Importantísimo esto. Este mes os será principio de los meses, el comienzo del calendario religioso judío. Importante. Para vosotros será este el primero de los meses del año. El primero de los meses del año en el calendario religioso es el mes de Nisan. Recuérdenlo, por favor, el mes de Nisan. Este mes se celebra, este mes para nosotros en nuestro calendario gregoriano, entre marzo y abril. Pero el calendario civil, el calendario comercial es el mes de Tishrei, que está entre septiembre y octubre. Pero vamos a tomarlo como el más importante de los meses, el mes de Nisan. Les está dando una orden. Este será el mes de Nisan, el primero de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, por favor, vamos, voy a procurar no obviar detalles porque son muy importantes para nosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, el 10 de Nisan, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Exactamente en el 10 de Nisan, el Señor Jesucristo entra montado en un pollino a Jerusalén. ¿Qué día fue? Y en la semana, ¿cuál es? Ya lo sabemos. Domingo. ¿Ok? Un domingo. Miren la exactitud de la profecía. Miren la exactitud de la fiesta. Esto lo estaba mandando Dios por mandamiento, valga la redundancia, mandamiento perpetuo a los judíos mucho tiempo antes de que ocurriera el sacrificio de Cristo en la cruz. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, cada familia debía tomar un cordero el 10 de Nisan, que fue exactamente el día en que entró el Señor Jesucristo montado en el pollino a Jerusalén, el 10 de Nisan. Fue un domingo que nosotros llamamos el domingo de Ramos. Ok. Falta un poquito de consenso, ¿no? Porque escuché por lo menos dos opiniones diferentes. Es el domingo de Ramos.
¿Por qué? Yo les dije al principio, esto ocurrió antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado como sacrificio. El animal, le están dando las especificaciones. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Anoche hablábamos algunas cosas, ¿no? ¿Y por qué macho? Anoche sabíamos por qué macho, ¿cierto? Porque el Señor lo dijo así, que tenía que ser macho. Así de fácil. ¿Por qué de 1 año? Porque Dios lo quiso así. Amén. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Es decir, 4 días estaría el animalito amarrado en observación para que no tuviese ningún defecto. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén el domingo y fue sacrificado el viernes. ¿Cuántos días hay entre uno y el otro? Ok, perfecto, perfecto. Él entró el día de Nisan y fue sacrificado el 14 de Nisan. ¿Ok? Vamos pues. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire cuál específico. Alguno de ustedes se preguntará, pastor, ¿cómo así que las 2 tardes? En, en la manera de tomar el tiempo, los judíos, hay 2 tardes. La primera tarde comienza cuando el sol está en su cenit, en el punto más alto, es decir, el sol sube hasta el cenit y a partir de ahí comienza a descender. Ese es el comienzo de la primera tarde, las 12 del día en punto, ¿cierto? Pero hay otra tarde, la tarde donde termina un día y comienza el otro, que es las 6 de la tarde. Entonces, la primera tarde es el comienzo, cuando comienza a decaer el sol, que son las 12 del día en punto, y la segunda tarde son las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes serían, miren esto, por favor, atentos, para que no haya dudas al respecto. En la manera en que los romanos tomaban el tiempo, ellos lo tomaban, tienen el concepto que les acabo de decir claro, ¿verdad? Si no lo tienen claro, lo repito. ¿Lo repito? ¿Sí lo repito? Ok, perfecto. Por los que no, los que me dicen que lo repita, lo voy a repetir. Es necesario que tengamos los conceptos claros, porque lo que yo les voy a decir hoy es una verdadera bendición. Es la gracia de Dios, la gracia de Dios puesta sobre nuestras vidas. La primera tarde es a las 12 del día. Y a las 6 de la tarde es la segunda tarde. La mitad de esas 2 tardes es las 3 de la tarde. ¿Ok? Entre las 2 tardes, dice ahí, lo sacrificaréis entre las 2 tardes. Es decir, el tiempo que está entre las 12 del día y las 6 de la tarde, que son las 3 de la tarde. La manera en cómo los romanos tomaban el tiempo era la siguiente. A partir de las 6 de la mañana, no es como nosotros. Nosotros la tomamos a partir de las 12 de la noche. Las 12 de la noche y un segundo ya es el otro día, ¿verdad? Los romanos la tomaban a partir de las 6 de la mañana. Entonces, cuando nosotros hablamos de que muchos eventos se dieron en la hora tercera, en la hora sexta o en la hora novena, es porque a partir de las 6 de la mañana, si contamos 3 horas, es la hora tercera del día. Sí, estoy haciéndome entender. La hora tercera del día. Y si contamos la hora segunda del día, serían las, el mediodía, ¿verdad? Ok. El Señor Jesucristo fue sacrificado en la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, entre las 2 tardes del calendario judío. No fue antes ni fue después, entre las 2 tardes. Jesucristo fue sacrificado entre las 2 tardes.
O si ustedes ven en sus Biblias, en los evangelios, en la hora novena, que es exactamente la misma hora. A las 3 de la tarde fue sacrificado el Señor Jesucristo. Pero a las 12 del día, el cielo comenzó a oscurecerse y estuvo a oscuras hasta las 6 de la tarde. La segunda, la segunda tarde del calendario o de la hora de tomar el tiempo, los judíos. ¿Quedó claro? Es decir, el Señor Jesucristo fue sacrificado a la hora novena o entre las dos tardes. Exactamente como lo hicieron o como lo mandó el Señor en la Pascua. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para quiénes era el mandato? Para los judíos, para los hebreos. Los egipcios no hicieron esto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ya les dio la orden de cómo debía ser el animalito que se sacrificaba. Debía ser perfecto, macho, de 1 año. Y cómo, en qué momento de la tarde, en qué momento del día completo se debía sacrificar. Y ahora les dice cómo deben comerlo. Hasta eso es específico. Ceñidos vuestros lomos, es decir, vestidos, no en pantaloneta, no en pijama. ¿Qué otra forma podríamos? No en toalla habiendo salido del baño, con la mayor reverencia, pero con la mayor diligencia. Eso es diligencia. Les está diciendo entonces, y comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué debían comerlo así? Porque previo a esta orden había anunciado Moisés la muerte de los primogénitos. Posterior a la fiesta de la Pascua sería la muerte de los primogénitos. Cuando fue la muerte de los primogénitos, ¿qué hicieron los egipcios? Váyanse de aquí, por favor, no los queremos ver. Entonces, ellos tomaban su masa, la masa con la que iban a preparar sus panes al día siguiente, y no la dejaron leudar, no le pusieron levadura. Esa noche la envolvieron en sábanas porque ya estaban, la orden había sido comerla, ceñidos sus lomos y puestos el calzado en sus pies. Ellos no sabían que esa misma noche pasaría el mismo Señor y mataría a todos los primogénitos de los egipcios, así que tenían que salir deprisa, deprisa. Y si no estaban preparados, ¿cómo iban a salir deprisa? Cogieron todo lo que podían rápidamente, entre ellos la masa para hacer el pan al día siguiente, y esa masa no podía ser leudada. No tuvieron tiempo de leudarla porque la masa tiene un tiempo donde se leuda. La masa sin leudar significa el Señor Jesucristo sin pecado, porque en toda la Biblia la levadura tipifica el pecado. Hasta allí vamos bien. Ok, perfecto. Volvamos entonces a Lucas. Capítulo. Ok, perfecto. 22. Y dice lo siguiente. Ya el Señor les había dicho que había deseado comer esa Pascua con ellos. Pero también decía, y cuando era la hora, en el verso 14 del capítulo 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Cuál era la hora? Las 3 de la tarde, entre las dos tardes. Estos dos conceptos van unidos, perfectamente unidos.
entre las 2 de la tarde, entre la primera tarde y la segunda tarde, entonces era la hora de comer la Pascua. Entonces vamos a ponernos en ese escenario. El Señor Jesucristo ya le había dicho a los apóstoles que en una casa específica quería comer la cena con ellos. Y ellos la prepararon. Juan y Pedro prepararon la mesa. ¿La mesa cuál? La mesa de la Pascua. La mesa que comen todos los judíos en el mes de Nisan, todos los 10 del mes. ¿Ok? En los 10 del mes se toma el corderito y el 14 se sacrifica. Era 14 de Nisan a las 3 de la tarde. ¿Sí? Aquella fecha. Esto es exacto. Esto es perfecto. Llegó la hora de comerla. ¿Cuánto había deseado comer la Pascua con ustedes? Y nos revela entonces en Éxodo capítulo 12 cómo era la mesa, cómo estaba servida la mesa esa tarde. Rememoremos un poco esto. Había entonces un corderito, en este caso, de acuerdo a los hombres que estaban sentados a la mesa esa tarde. Un corderito asado, no cocido, asado, no en guiso, asado, no en otra preparación. Y si vamos un poco más allá, sin ningún hueso roto. Estaba allí entonces la carne, estaba también los panes sin levadura, estaba también allí vino, había allí vino, fruto de la vid. Por eso a mí me parece aterrador que cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, y esto yo lo hago, tal vez si me escuchan, que me están escuchando muchos pastores, yo hago una crítica constructiva. La noche que el Señor Jesucristo ofreció la última cena y dejó instituida la cena del Señor, no lo hizo con galletas de soda y no lo hizo con frutiño de uva. Esto es una crítica constructiva. Nunca lo había hecho, pero creo que llegó el momento. Lo hizo con panes sin levadura y con el fruto de la vid. Aquí mi esposa lo prepara este vino. Antes lo hacíamos con un vino específico judío, vino Manischewitz de uva. Lo que pasa es que el costo es muy alto y se nos sale del presupuesto. Pero lo hacemos con el jugo de la uva y con el pan sin levadura. Aquella noche entonces, el Señor Jesucristo estaba consumiendo la cena y en la cena había hierbas amargas. Y conmemorando el que con un hisopo, es decir, con ayúdenme, ¿qué es un hisopo? Una brochita, una brochita hecha de hierbas. No vamos no vamos atrás, más atrás porque tomaríamos mucho tiempo. Y le dice el Señor, tomarán la sangre en un lebrillo y allí mojarán aquella brochita hecha de hierbas y empaparán el dintel y las dos columnas. Los judíos, el mismo Señor Jesucristo esa noche lo estaba conmemorando de esta manera. Ya no había sangre en el lebrillo, era una agua, una salmuera, un agua muy salada, donde colocaban hierbas de perejil, las mojaban y las comían. Ese amargo, ese amargo y esa sal que les quedaba en los labios significaba la amargura de la esclavitud en Egipto. Sí lo hizo el Señor Jesucristo. Cada vez que ellos celebran la Pascua, cada 14 de Nisan, entonces toman el hisopo y allí lo remojan en una salmuera y lo comen. Pero también había pan. Había pan. Tomó el pan el Señor Jesucristo. Y también tomó el vino. Miren esto tan hermoso. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, no frutiño de uva. Lo digo, vuelvo y digo, es una
una exhortación a hacerlo de la manera adecuada. No tomó galletas de soda el Señor esa noche, ni frutiño de uva. Tomó pan y tomó vino o el fruto de la vid como lo hacemos nosotros. Hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Estamos entonces en el momento de la cena. Allí hay dos cenas. La cena de la Pascua, atentos a esto. Di conmigo, Pascua. La cena de la Pascua era la que estaban comiendo, la que el Señor Jesucristo les dijo que prepararan y dejó instaurada una cena que nosotros conocemos como la cena del Señor. Esta ocurrió después de la cena formal del Pesaj, porque Pesaj quiere decir pasar por alto. Pesaj, pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque aquella noche el mismo Dios pasó por alto cada una de las casas donde estaban teñidas las columnas y el dintel con sangre, porque allí había judíos. Solamente hubo espíritu de muerte en las casas donde no estaba pintado con sangre. Pesaj, pasar por alto. Amén. Pero no solamente había allí carne, el cordero asado, y solamente no había allí pan sin levadura y hierbas amargas, había una masa, o hay aún todavía una masa que ellos preparan. Miren esto tan hermoso. Es una especie de, como lo hacemos ustedes, como una poteca, así, algo así, pero está compuesta por nueces, por manzanas, por pan sin levadura y por vino. Ellos maceran aquella, aquel compuesto, aquella preparación, lo maceran y queda como una masita. Esa masa tipifica y ha tipificado siempre el barro que utilizaron ellos, con el que fabricaban los ladrillos en la esclavitud. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Para que no se les olvide que el que los sacó de Egipto, que el que los sacó de esclavitud, aquel ca- aquel 14 de Nisan, fue el mismo Dios con su mano poderosa. Y lo haréis así por generaciones perpetuas y se los enseñarán a sus hijos. Eso es lo que yo pretendo hacer hoy. Yo no sé cuánto tiempo, lo sabe mi esposa, cuánto tiempo yo he querido enseñarles a ustedes esto. Tal vez por años lo he tenido en mi corazón, pero hoy era el día para hacerlo. Incluso mi esposa me dijo, no lo hagas todavía, mucha gente está en vacaciones. Como dijo el otro, de malas. Era hoy, era hoy. Como cuando estuvimos nosotros ungiendo con la unción del cuerno y la unción de la vasija. Este día, no otro. Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, Él va a venir es por las que estén preparadas, no por las que se fueron de paseo. Amén. Ok. Era hoy. Bueno, vamos ahora a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 11. Ese es el pasaje que yo leo cada vez que conmemoramos la cena del Señor en esta iglesia. Muchos utilizan los evangelios. Yo utilizo Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Está el apóstol Pablo hablando. Ya tenemos claro entonces el concepto de la primera cena, ¿sí? Porque dice el pasaje que habiendo cenado, después de la cena, él toma el pan y toma el vino. Ya consumieron la Pascua con sus apóstoles, ya consumieron el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, la masa que representa los ladrillos y el vino. Entonces hubo más de una copa de vino allí. ¿Sí? Atentos a esto, atentos a esto. En realidad hubo 4 copas, pero no voy a entrar en detalles hoy. Hubo 4 copas, cada una tiene un significado específico.
Está el apóstol Pablo aquí hablando y dice, ¿les dije qué? Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto lo recibió el apóstol Pablo del mismo Dios. El mismo Señor Jesucristo le enseñó a él. Porque él no estuvo esa noche. Esa noche estuvieron solamente 11. Ya Judas Iscariote estaba haciendo negocios con el Señor, con el cuerpo del Señor Jesucristo. 11 lo consumieron. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. No se preocupen que este pan que yo estoy manipulando no es el que ustedes van a compartir hoy. Es el que yo voy a consumir hoy. Entre otras cosas, la tradición judía dictamina que las manos deben estar estrictamente bien lavadas. Por eso esa noche también se lavaron las manos. Por eso ellos durante el Pesach, durante la celebración del Pesach, se lavan las manos 2 veces, no una sola vez. Y vuelvo les digo, este es el pan que voy a consumir yo. Si alguien quiere compartirlo conmigo, estoy dispuesto a ofrecerlo. Tomó el pan, habiendo gracias, perdón, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Es que es importante, muy importante que entendamos este pasaje. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya estaba él instituyendo su cena en memoria de él. Ya no era el Pesaj, ya era una nueva cena. Miren esto. Espero que lo tengamos muy bien, muy claro hoy. Así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Es decir, que hubo un pacto anterior. ¿Sí? Ok. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Yo quiero tocar, esta es la introducción. Yo quiero tocar 3 o 4 aspectos de la cena del Señor. Primero, para los que toman sus apuntes, la cena del Señor fue instituida como una figura de la obra redentora de Cristo en la cruz. Él mismo instituyó su cena, pero era una figura de la obra redentora que Él nos iba a regalar unas horas después en la cruz. Porque tomó el pan y lo partió. Esto fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo allá en la cruz. Fue partido por nuestros pecados. Y tomó también la copa. La copa fue derramada para que tus pecados y los míos fueran lavados eternamente. Aquí en la Pascua de Éxodo capítulo 12, el cordero que ellos tomaban, wow, rabakaya, rabakia, kabaka, rabá, ibakanda, rabaikaya, rabaikia, kata, rabakanda. El cordero que cada familia tomaba limpiaba el pecado de cada familia. Escuchen, iglesia. El cordero judío limpiaba el pecado del judío. El cordero pascual limpiaba el pecado de cada familia. Es decir, yo no podía sacrificar en mi casa el cordero por tu casa. Así me hago entender. En mi casa éramos perdonados, no en la tuya. En mi casa éramos perdonados, no en la tuya. Por, por bien que te fuera, si tu familia era pequeñita, por ejemplo, una familia que hay familias pequeñas, y ustedes compartían, ahí está Valentina, ahí están ustedes dos,
y Esperancita, que estaba sola ese día de la Pascua. Por bien que le fuera a Esperancita, ella se iba a la casa de John y partían un corderito y ese día eran perdonados sus pecados. Ese día había un Pesaj, pero en la casa de John y te admitía a ti. Ese era el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto nos dice que este es el cordero. Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesucristo, dice, este es el Cordero de Dios, no es el Cordero del judío, no es el Cordero de la casa del hebreo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es del mundo entero. No es de tu casa, ni de tu casa, ni de tu casa, ni de la mía, de todos nosotros al tiempo. No lo ofrece el sacerdote de la casa, lo ofrece, lo propicia el mismo Dios, para que todo el pecado de la humanidad, tu pecado, el que cometiste hace muchos días, el que cometiste ayer, el que cometiste hoy, el que cometas mañana, será limpio a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La cena del Señor fue instituida como una figura de la obra redentora de Cristo en la cruz, porque el pan representa su cuerpo, su carne quebrantada en la cruz por nuestros pecados. Y la copa representa su sangre derramada en la cruz para la limpieza de nuestros pecados. Ese cordero fue suficiente. La orden en el templo era que se sacrificara un cordero a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, todo el tiempo. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo del sacrificio continuo. Ni siquiera un cordero era suficiente para el día. Tenía que ser dos sacrificios diarios. Fuera del día de la expiación, que se sacrificaban cientos de animales. Nos dice la palabra que la sangre corría, que eran como manantiales de sangre. Todos los sacerdotes sacrificando corderos. Porque cada uno de ustedes, si estuviesen en esa época, o cada uno de nosotros, si viviésemos en esa época, por nuestros pecados debíamos llevar un animalito para que fuera sacrificado. Pero este cordero que propició Dios es suficiente una sola vez, una única vez para el perdón de todos nosotros. Amén. ¿Sí entiendes? Si hay forma en esto, qué cosa maravillosa, qué cosa poderosa. Aleluya. Segundo, la cena del Señor fue instituida como una figura del nuevo pacto que Dios envió por medio de Dios, de Cristo. La cena fue instituida como una figura del nuevo pacto. Pastor, enséñanos por favor qué es el pacto. Aquí hay una, aquí hay una confusión que se ha generado. En nuestra Biblia, levanten las Biblias los que la tienen. Oye, hay que decir, levanten sus aparatos electrónicos los que lo tienen. Levántenla. Hoy ya lo me di. ¿Qué más puedo hacer? Esa es la modernidad. Tú no tienes aparato electrónico, entonces tienes Biblia, papito. Eso. Si ves tú las primeras páginas, ahí tú vas a encontrar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y después del libro de Malaquías, después de la última página del libro de Malaquías, que por cierto anoche lo vimos, había ¿cuántos años? 400 años entre la última página del libro de Malaquías y la primera del libro de Mateo. 400 años de silencio, de que le llamamos nosotros el silencio intertestamentario. Cuando tú volteas la última página del libro de Malaquías, vas a encontrar ahí Nuevo Testamento. Es como si dijéramos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios hizo dos pactos. Realmente Él quiso hacer los dos pactos con su pueblo, pero como ellos son tercos, ellos no quisieron. Miren lo que ocurrió. Les voy a explicar qué es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Ok. Vamos por favor
a Éxodo capítulo 19, verso 5. Y tengo que ponerlos en contexto. El contexto es muy importante cuando uno quiere hacer resaltar una verdad. Amén. Esto ocurrió, este pasaje ocurrió antes de ser dados los mandamientos. Esto ocurrió antes de ser dados los mandamientos. En el monte Sinaí o en el desierto del Sinaí, como lo quieran mencionar. Porque el pueblo estaba en el desierto del Sinaí y Dios llamó a Moisés al monte de Sinaí para darle a él los mandamientos. Miren esto. 19:5 dijimos, ¿verdad? Ahora pues, recuerden que ya llegan al monte Sinaí o al desierto de Sinaí. Ya están en el Sinaí ellos. Y Dios ya sabía que dentro de unos pocos instantes, días, iba a darles a ellos momentos, iba a darles a ellos la ley, el antiguo pacto. Di conmigo, el antiguo pacto. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis qué, mi pacto. Antes de dárselo, ya les estaba diciendo lo importante que era el pacto. Mire lo que continúa diciendo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Wow. Si ustedes acatan la ley que yo les voy a dar en unos momentos o en unos días, ustedes van a ser santos y van a ser para mí el especial tesoro. Así que llama a Moisés. Y el hombre está ya 40 días y 40 noches y allí le fue entregada en ayuno y le fue entregada la ley. Los 10 mandamientos, amén. No, 613 mandamientos le entregó. 613 mandamientos le entregó. No fueron 10 mandamientos. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner en aposento las citas bíblicas donde están los 613 mandamientos, ¿verdad? ¿Sí les parece? Denme unos días y se los voy a colocar todos. 613 mandamientos de la ley de Dios. Amén. Ok. Así que había un antiguo pacto. Pero ¿qué ocurrió? No lo pudieron obedecer. No pudieron obedecerlo. ¿Por qué? Algunos me dirán, es que era muy difícil de obedecer. No, es que el corazón del hombre siempre tiende al pecado. Por eso no lo pudieron obedecer. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre tiende a hacer lo malo. ¿O no es más atractivo lo que no tienes que lo que tienes? Miren, cuando hay una parejita de novios, lo primero que le dice Satanás o le dice el corazón al novio es, acuéstate con tu novia. Y cuando tu esposa no te dice, acuéstate con tu esposa, acuéstate con la vecina. Ese es el corazón del hombre. ¿O me estoy equivocando? Nuestro corazón está siempre inclinado al mal. Por eso fue que el antiguo pacto ellos no pudieron obedecerlo. ¿Me están siguiendo? Ok, perfecto. En Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante dice lo siguiente. Jeremías 31:31. Por favor, no se les olvide estas citas nunca, porque con estas citas ustedes van a poder rebatir toda aquella teología que se ha levantado últimamente. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, el reino del norte y el reino del sur. Sí, estamos en lo mismo. Haré pacto con todos, pero es con los judíos. No se hablaba de gentiles en ese momento. 600 años antes del Señor Jesucristo.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No fue Dios quien invalidó el pacto, fueron ellos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Subrayen lo que viene, por favor, porque esto es teología pura. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, estamos hablando de 600 años antes de Jesús. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Ya no estarán escritas las leyes en las tablas. En el primer pacto, Dios dio las leyes en una tabla. Es más, la, la disfrutaron tan poco que antes de poderla leer ya estaba rota. ¿Sí recuerdan el episodio? Porque bajó Moisés y esta gente era tan, pero tan desobediente que lograron hacerlo poner de mal genio. Y fue tanta la rabia que tenía ese hombre que batió las tablas de la ley contra el suelo. Conclusión, vuelva y suba otros 40 días en ayuno, porque le voy a volver a dar las tablas nuevamente. Las primeras las escribió el mismo Dios con su dedo. La segunda las tuvo que escribir él mismito. 40 días más se demoró escribiéndolas. 613 mandamientos. Por favor, hija, recuérdame, por favor. Oyes, que tengo que enviar las citas. Amén. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. ¿Quién conoce aquí al Señor? ¿Y sabes por qué lo conoces? No porque necesites, miren esto, la relación con Dios, no necesitas leer en las tablas del antiguo pacto para tener una relación con Dios. Ya esa ley, atentos a esto, por favor, esa ley ya no está en tablas, esa ley está en nuestros corazones. Lo voy a repetir para que no se nos olvide, por favor. Esa ley no está en tablas, esa ley está en nuestros corazones. Porque si esa ley siguiese en tablas, cuando tú vas a pecar, ¿sabes qué harías antes? Buscarías en tu aparato electrónico qué dice Dios acerca del adulterio. Ay, el mandamiento 345 me dice que no debo codiciar a la mujer de mi prójimo. No puedo hacerlo. No. Hoy inmediatamente en tu corazón, la ley de Dios está escrita en tu corazón y te dice, no puedes hacerlo, no debes hacerlo, traerá consecuencias contra ti. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Veo que vamos bien. ¿Vamos bien? Amén. Pero, di conmigo, pero, hay muchos que no lo creen. Todo el mundo se quedó en silencio. O sea que aquí sí todos lo creen. Sí. Amén. Espero que lo crean, porque lo que viene es fuerte. Amén. Dice así entonces. El mismo Señor le dice a Moisés en Deuteronomio, regálamelo, hijo, estoy cansado de voltear la Biblia para un lado y para el otro. A Moisés en el Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 en adelante. Dice así, atentos acá, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Está hablando quién? Moisés, Dios a través de Moisés. Y le está hablando al pueblo. No quisieron escuchar a Moisés. Moisés les dio la ley y no quisieron aceptarla. Profeta de en medio de ti, es decir, era judío el profeta que venía. De tus hermanos, era hebreo. De una de las tribus de Israel. Como yo, es decir, como Moisés, porque está, ¿quién escribió Deuteronomio? Ok, está hablando Moisés. Como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. No quisieron escuchar a Moisés. Dios trajo un profeta superior a Moisés. Se llamó Jesucristo, Jesús de Nazaret.
Dale un aplauso al Señor. Mateo capítulo 5. ¿Vamos bien? Ok. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versos 17 y 18. Entonces vamos a retomar, por favor. Miren este resumen en dos palabras. Fue puesta la ley y no pudieron aplicarla, no pudieron obedecerla. Entonces, Dios a través de Moisés les dice, Dios les va a enviar un profeta. A ese ustedes van a oír. Ese era el plan. Además de eso, les dice a través de Jeremías, yo voy a hacer en próximos días, 600 años después, les voy a renovar el pacto. Voy a hacer otro tipo de pacto con ustedes. Recuerden que entonces hay un pacto en el Antiguo Testamento y un pacto en el Nuevo Testamento. Ese profeta que fue el Señor Jesucristo, mire lo que tenía que decir o lo que tiene que decirnos de la ley. Por favor, entiendan esto que les voy a decir, que tal vez es lo más importante. ¿Qué dice Jesús de la ley? No penséis que he venido, yo les dije a ustedes 17. No penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, no vine a anularla, no vine a abolirla, no vine a invalidarla. ¿Estamos claros? Sí. Jesús les dice, yo no vine a abolir la ley, no vine a invalidarla, es decir, válida es, ¿ok? O los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál ley? La ley que le fue dada a los judíos en el monte Sinaí. Los 613 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos bien. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra, por favor, atentos a esto que les estoy diciendo hoy. Jesús no vino a invalidar la ley, porque hasta que pasen este cielo y esta tierra donde estamos hoy, porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, por lo menos 1000 años más, por lo menos 1000 años más, 1007 años, si el Señor viniera hoy, exactamente, 1007 años más, esa ley hay que cumplirla. Se los voy a volver a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. La tilde es el elemento gramatical, lo estoy diciendo bien, más pequeño del abecedario judío. Y la jota es la letra más pequeña dentro del abecedario hebreo. Es decir, les está diciendo el Señor Jesucristo, ni siquiera lo más pequeñito de la ley pasará. Será abolido. No tendrá validez hasta que este cielo y esta tierra pasen. Cuando este cielo y esta tierra pasen, que van a pasar, vamos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Habrán otras leyes, pero mientras que eso ocurra, vivimos bajo la ley de Moisés. Tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Quiere que se los lea nuevamente? ¿Se lo leo nuevamente? Ok, perfecto. No penséis que he venido para abrogar la ley. Imagínate un ciego sin ley, sin la ley de Dios. Imagínatelo. Nosotros, la sociedad actual, la sociedad contemporánea, en la mayoría de sus apartes, está regida por la ley de Dios. Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy están extraídas de la ley de Dios, con algunas modificaciones o aplicaciones dependiendo de la sociedad. Por ejemplo, para un judío
era irreverente orar sin el kipá puesto. ¿Sí sabían eso? Por eso ellos lo tienen todo el tiempo. Todo el tiempo lo tienen cuando están en la sinagoga, cuando están leyendo la Torá, cuando están en el templo, cuando están en oración. Para nosotros, díganme ustedes, ¿cuál de ustedes no diría grosero, quítese la cachucha porque está en la iglesia? Está aplicada de acuerdo a la sociedad. Cuando tú vas al estadio de fútbol y suena el himno nacional, ¿tú qué haces? Te quitas la cachucha porque estás irrespetando tu himno nacional. Los judíos no se descubren la cabeza porque es un irrespeto delante de Dios. ¿Sí ves que es la aplicación de la ley? Pero el grueso de la ley está aplicada hoy, porque Jesús no vino a abrogarla, Jesús no vino a abolirla, Jesús vino a cumplirla. Amén. Ok. Estoy leyendo Mateo capítulo 5, ¿no? De pronto uno me dice, de pronto se está leyendo por allá en el libro de los Reyes o de las Crónicas. No, estoy leyendo Mateo capítulo 5, es decir, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Solo que aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué no se pudo, por qué no se pudo cumplir la ley en el antiguo pacto? Porque no había un ayudador. Nosotros tenemos un gran ayudador, una gran fuerza que nos impulsa, un amigo que lo tenemos todo el tiempo, la misma presencia de Dios a nuestro lado y se llama el Espíritu Santo. Vamos, dale un aplauso al Señor, dáselo a Él. Si la ayuda del Espíritu Santo para nosotros también fuera imposible. Te lo repito, cuando alguien va a pecar no necesita irse a la ley y mirar cuál es el mandamiento que va a infringir. Cuando alguien va a pecar, siendo o no cristiano, porque nacemos con ese instinto de reverencia a Dios. Cuando alguien va a pecar y tiene temor reverente a Dios, no lo hace porque el Espíritu Santo trae revelación. El Espíritu Santo trae arrepentimiento. Por eso es que para nosotros es más fácil. Por eso tienes que tener el Espíritu Santo todo el tiempo a tu lado. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow. Por eso es que para nosotros es más fácil. El nuevo pacto se trata de la gracia. Di conmigo gracia. El perdón de los pecados y que en cualquier momento tú te puedas arrodillar y pedirle perdón a Dios y a través del Espíritu Santo haya ese arrepentimiento en tu corazón y hay perdón de los pecados. Ese nuevo pacto se llama gracia, pero la diferencia es que tenemos al Espíritu Santo para poder aplicar ese nuevo pacto para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Verso 8. Y cuando venga él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que volver entonces a Jeremías capítulo 31, verso 31. ¿Volvemos? Vamos, por favor. Jeremías 31, 31. Dice así. 31, 31.
Recuerden que es el pasaje más importante que hemos leído hoy. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi mente, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley, el cumplimiento de ese primer pacto está en nosotros hoy. El hacerlo, ¿sí me hago entender? No la letra, que es lo que se preocupaban los judíos en la antigüedad y lo que se preocupan hoy. Ellos desde los 5 años, ya lo hemos estudiado, desde los 5 años hasta los 14, un niño judío está metido en el templo estudiando la ley, pero no le enseñan lo más importante que es la obligatoriedad de vivirla. Se la saben, se saben la letra, pero no la aplican. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los que le escuchaban, haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Repito, haced como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, lo que ellos dicen, la teoría está muy buena. Lo más importante es la práctica. Y de eso estamos haciendo nosotros de aposento de restauración. Por eso estamos propendiendo para que no solamente nos sepamos la Biblia de memoria, la apliquemos, iglesia, que es lo más importante, que vivamos bíblicamente. Esa es mi preocupación de hace un par de años a esta parte. Que vivamos bíblicamente. Yo les decía a los que nos acompañaron en el ayuno anoche que lo importante para poder recibir las bendiciones bíblicas es vivir bíblicamente. Yo no puedo pretender recibir las bendiciones que están en este santo libro viviendo fuera de la ley de este santo libro. Debo vivir acorde. Ese fue el problema del Señor Jesucristo con fariseos y saduceos, sobre todo con los primeros. Wow. Y les decía, sus leyes, miren esto por favor, porque esto es aplicable a nosotros. Sus leyes les dan salvación, las de los fariseos, pero el comportamiento de ustedes los aleja de la salvación. Es decir, como ellos los ven a ustedes vivir, como ellos los ven a ustedes actuar. ¿Quién dijo que la ley había quedado en el pasado? Vivimos aún bíblicamente, se los he dicho a ustedes. No podemos nosotros como cristianos vivir solamente los 10 mandamientos y el resto. Lean por favor, los invito a que lean los 613 mandamientos que les voy a enviar esta semana. Espero que me alcance la semana. 613 leyes de cumplimiento. Todo lo que está allí escrito es lo que nos orienta. Solo que en el primer pacto ellos no pudieron seguirlo, obedecerlo. Hubo un segundo pacto, el pacto de la gracia, pero con la ayuda del Señor Jesucristo, con la fuerza que Él nos da, con el convencimiento de pecado. Amén. Voy a acabar rápidamente. Siguiente, ¿qué sigue? El tercero. Lo voy a enumerar únicamente. La cena del Señor fue instituida como una figura de su inminente regreso. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, y háganlo todas las veces, conmemórenlo todas las veces porque yo ya casi vengo. En Hechos capítulo 1, creo que verso 10 y 11, están los discípulos viendo la ascensión. El Señor Jesucristo está subiendo al cielo y vienen unos ángeles y les dicen, ese mismo Jesús, miren esto, ¿en dónde sucedió eso? En el monte de los olivos. Ascendió Señor Jesucristo al cielo. Y les dice los ángeles, ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir al cielo, de esa misma manera descenderá del cielo.
conmemoramos el regreso de Cristo cada vez que participamos de la cena del Señor. Y por último, la cena del Señor, o más bien en la cena del Señor, somos responsables de nuestro comportamiento delante de Él. No podemos tomar la cena indignamente. Se los voy a leer. Volvamos entonces, y ya por último, a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, si alguno bebe indignamente de estos elementos, será culpado de la sangre, de la muerte del Señor Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y vive y bebe indignamente sin discernir, es decir, sin entender el significado. Oye, ¿tú has entendido el significado? ¿Has entendido el significado de la copa? ¿Has entendido el significado del pan? Entonces hoy vas a compartir la cena del Señor. Pónganse en pie, por favor. Aleluya. Quiero que mientras tanto la iglesia esté adorando. Mientras tanto la iglesia esté alabando. Mientras tanto la iglesia esté en oración. Este es el momento para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Este es el momento para hacernos dignos delante de Él a través del arrepentimiento, para que podamos compartir los elementos. Padre, hoy yo te pido que seas tú santificando este vino y santificando este pan, porque queremos conmemorar, Dios del cielo, tu sacrificio y queremos, Dios de la gloria, estar apercibidos para cuando podamos volverla a compartir contigo allá en el cielo. Adelante, por favor. Amén. Bendito Dios, hoy te pedimos que perdones nuestros pecados. Vamos, pide perdón a Dios por tus pecados. Dile, Señor, perdóname. No quiero tomar la cena indignamente. Perdóname, Señor, porque te he faltado, porque he pecado contra ti, Señor. Y dale gracias. Es el momento de darle gracias por permitirte hacer parte de esta cena. Gracias, Señor. Amén. Ese pan que tú tienes en la mano, levántalo, por favor. Ese pan que tú tienes en la mano. Significa
El cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz. ¿Sí ves por qué cada uno de ustedes no tiene una hogaza de pan completa? Porque el cuerpo de Cristo fue fragmentado, su carne, aunque sus huesos no fueron partidos, su carne fue despedazada allí, en la cruz del Calvario. Y ese vino que tú tienes en tu mano simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos lavados del pecado. Ahora que lo entiendes, ahora que lo has discernido, ahora que comprendes la profundidad, la dimensión de lo que vamos a hacer. Y si no lo has comprendido aún, pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele perdón a Dios por tu indignidad. Señor, perdona mi indignidad y hazme digno para compartir este momento. Dice entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, después de haber cenado, recuerden, después del Pesaj, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, porque tú propiciaste el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy compartimos este pan, Dios del cielo. Gracias por permitirnos hacerlo. Amén y amén. Si tú quieres compartirlo con alguien, hazlo. Si alguien quiere compartirlo conmigo, hágalo, por favor. Asimismo, tomó también la copa. Levanten la copa, por favor. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento él dejó institucionalizado el nuevo pacto. Cada vez que consumimos la copa, estamos rememorando el nuevo pacto. Estamos haciendo parte del nuevo pacto. Tú haces parte del nuevo pacto. Pero no porque el antiguo pacto haya dejado de tener vigencia. Es porque ahora tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda
al mismo Dios que escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para poder cumplirla. Compartamos, por favor, la copa. Ahora hacemos parte del nuevo pacto. Ahora vivimos en la gracia, pero sin desconocer la ley que tenemos cumpliendo la ley de Dios. Amén. Ya lo entendimos. Ya lo entendimos. Ahora es con el Señor Jesucristo como profeta. Ahora el Señor Jesucristo como el que institucionalizó el nuevo pacto. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy estamos recordando, voy conmigo recordando. Hoy estamos celebrando. Y hoy estamos diciéndole, Señor, estamos esperando hasta que tú vengas. Y lo haremos una y otra vez hasta que Él venga. Porque hoy nos ha dado la licencia de compartir su mesa, de discernir los elementos, de discernir el significado, de no volverlo a hacer indignamente. Vamos, díselo.